Para el ítem 9.4.2.4, resolución de problemas de errores comunes de ACL, el ejemplo 4, lo que estamos analizando en esta imagen es que el host, este que tenemos aquí 3012, puede conectarse hacia este servidor 3112 mediante telnet, pero la política de la empresa que establece que esta conexión no se debe de permitir. Entonces, a través del comando show access list y le damos el número de la lista de control de acceso, vemos que hay una coincidencia para la instrucción permit. ¿Qué sucede? Sucede de que este host puede utilizar telnet para conectarse a la 3112 porque no hay una regla que deniegue el host, en este caso la 3012, a su red como origen. Que en este caso lo que le estoy diciendo es que deniegue todo, pero cualquier cosa. Lo que significa esta instrucción 10 es que la lista de control de acceso 140 deniega la interfaz del router por la que el tráfico ingresa a este. La forma correcta es decirle cuál es el host preciso a la cual quiero yo denegarle telnet. Entonces, en vez de colocar any, colocar otra vez host aquí y le damos en este caso el 3112 para que pueda funcionar esa ACL. Para el ítem 9.4.2.5, resolución de problemas de errores comunes de ACL, ejemplo 5. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que este PC3, el 3012, puede utilizar telnet para conectarse hacia este servidor, el 3112. Lo mismo, la política de seguridad nos dice de que esta conexión no debe permitirse. Ejecutamos el comando show access list 150. Lo que estamos viendo es que debido al sentido en el que se aplica esa lista de control de acceso, la 150, a la interfaz giga 0, se aplicó de entrada. Esto quiere decir de que va a denegar cualquier dirección de origen que se conecte al host 3112 mediante telnet. Sin embargo, para un filtrado correcto, este filtro se debe aplicar en sentido de salida de esta interfaz. Entonces, ese es otro error común que se nos presenta con esta parte de las ACL. Es muy común, si no sabemos el sentido, entonces cometer este tipo de errores. Hay que saber qué es lo que queremos hacer y qué es lo que se quiere filtrar. Para el ítem 9.4.2.6, Packet Tracer, resolución de problemas de ACL, entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este Packet Tracer. Este es el Packet Tracer para el ítem 9.4.2.6, resolución de problemas de las ACL. Entonces aquí vemos la topología con la que nos vamos a encontrar, un poco de la tabla de direccionamiento. Ya todo esto está previamente configurado. Los objetivos en la parte 1, que es resolver problemas 1 de la ACL, parte 2, que es resolver el problema 2 de la ACL, y la parte 3, resolver el problema 3 de la ACL. Esta es la situación que nos plantean y es con la que nos vamos a basar para esa resolución de problemas. Nos dicen que en esta red debería estar implementadas 3 políticas siguientes. La primera es que los hosts de la red 192.168.0.024 no pueda acceder a ningún servicio TCP del servidor 3. Entonces quiere decir que esta red no puede acceder a ningún servicio de esta red, el servidor 3. Los hosts, la segunda política es que los hosts de la red 10.0.0.0/8 no pueden acceder al servicio HTTP del servidor 1. O sea que esta red de aquí no puede acceder hacia HTTP de este servidor. Y los hosts de la red 172.16.0.0/16 no pueden acceder a FTP del servidor 2. Quiere decir que esta red no puede acceder a FTP de este servidor. Bien, vamos a entrar en materia. Nos dice que para la parte de FTP todas las claves son Cisco.
En la parte 1, que es resolver el problema 1 de la ACL, nos dicen que los hosts de la red 192.168.0.0/24 no pueden acceder intencionalmente a ningún servicio TCP del servidor 3, pero no deberían tener otro tipo de restricciones. Paso 1, determinar el problema de la ACL. Nos dice que vayamos a L2 e intentemos acceder a los servicios FTP, HTTP de estos tres servidores. Entonces, si nos vamos a, bueno, es L2, perdón, a L2, vamos a, de fondo vamos a colocar, para que vayamos, vamos por el literal A, para que vayamos viendo que se va haciendo. Bueno, primero FTP, tratemos de entrar a FTP. Si quieren, detengan el video y tengan a la mano la tabla de direccionamiento. Vamos a entrar al servidor 1, como 72.16.255.254. Vemos que no nos deja entrar. Ahora vamos al servidor 2, que es 192.168.0.254. Aquí sí nos dejó entrar. Veamos, ese servidor 2 pertenece a esta red, obviamente no tiene que atravesar ninguna ACL, nos va a permitir el acceso. Ahora hagamos un FTP hacia el servidor 3. Vemos que tampoco nos deja ingresar. Ok. Vendría siendo hacia este servidor. Veamos la política, qué es lo que quiere. Lo que quiere la política, estamos en L2. L2 pertenece a la primera, que esta red no pueda tener servicio del servidor 3. El servidor 3 es este, o sea que no tenemos FTP por este lado. Pero vemos que tampoco tenemos FTP por el lado del servidor 1. Eso hay que corregirlo. Bueno, ahora vamos por el literal B. Desde L2, bueno, eso es a la cuestión de FTP. Vamos a hacer HTTP. Vamos a entrar al servidor 1. Un timeout, no nos deja entrar. Vamos al servidor 2, obviamente nos deja entrar porque está en la misma red. Ahora vamos a intentar entrar al servidor 3. Vamos a acelerar esto y vemos que tenemos también un timeout. Entonces no tenemos acceso por esto que tenemos aquí, FTP y HTTP. Ahora desde L2 vamos a hacer ping hacia esos tres servidores. Entonces hagamos ping primero al servidor 3. Tampoco tenemos acceso. Bueno, a este sí, obviamente, porque está dentro de VLAN. Y vamos a hacer ping ahora hacia el servidor 1. No tenemos acceso. Ahora desde L2 si podemos hacer ping a la giga 0 de R1. Entonces veamos que tenemos configurada en esa interfaz giga 02. Tengo coloquémosla aquí para que alcance a ver. Giga 2 192.168.0.1. Vemos que tampoco tenemos acceso siendo nuestro gateway. Veamos que nos dice aquí el PDF. Nos dice que
vea la configuración en R1, examinamos la lista de control de acceso 192.A.10. Entonces vayamos a R1, veamos qué es lo que tiene configurado. .192.A.10, vemos que solamente tiene una sentencia DENY, y recuerden que para que todo no sea denegado, por lo menos debe haber un permit, una sentencia permit. Esa teoría ya la hemos visto, aunque yo aquí le esté diciendo que deniegue todo lo que sea TCP de esta red principal hacia el host. En este caso sería nuestro servidor 3 que lleva ese direccionamiento. No me sirve de nada porque recuerden, hay un DNI explícito que no se muestra, pero por teoría ya sabemos, entonces va a denegar todo. Eso es lo que hay que corregir aquí. La forma de corregirlo es entrando a esa ACL y le agrego una sentencia de permit IPNN. Vamos a guardar. Con esto se debe de solucionar esto. Entonces vayamos a L2 y volvemos a hacer, por ejemplo, ping hacia mi gateway. Entonces ya estoy saliendo. Hagamos un ping hacia el servidor 1. Vamos a acelerar esto. Vemos que obtenemos respuesta. Damos un ping hacia el servidor 3. Debemos de llegar, puesto que solamente estoy filtrando si hay respuesta. Lo que me dice el PDF es que solamente tiene que ser FTP. Bueno, aquí lo que nos dice el PDF es que solamente puede ser cualquier servicio TCP, y recuerden que ICMP no es TCP. Entonces sí, el ping sí debe de ser exitoso. Ahora, únicamente nos están diciendo que es el servidor 3, o sea que yo debo de poder hacerle un FTP hacia el servidor 1. Vamos a intentarlo. Yo puedo hacerle un FTP, que en la primera, ahí vemos, no podíamos hacerla, pero ahora sí. Pero la prueba reina es que no le puedo hacer un FTP hacia este servidor. Bueno, veamos aquí, es cualquier TCP, o sea que no puedo hacerle un FTP hacia ese servidor. Vemos que la teoría es cierta, no podemos hacerle ese FTP. Y ahora probemos con HTTP hacia la 10, 255, 255, 254. Vamos a acelerar esto. Hay un timeout, pero sí le puedo hacer al servidor 1 que anteriormente no se podía hacer, porque veamos que nos estaba denegando todo el tráfico. Bien, ya cumplimos con esto y es lo que deben de hacer. Vamos a la parte 2. La parte 2 es resolver el problema 2 de la ACL. Nos dice que los hosts de la red 10.0.0.8 no pueden acceder al servicio HTTP del servidor 1. O sea que esta red no puede acceder hacia este servicio de HTTP, lo demás sí lo puede hacer. Paso 1, determinar problemas ACL. Nos dicen que L3, veamos L3, este que está aquí, intenta acceder a los servicios FTP, HTTP del servidor 1, 2 y 3. Entonces vamos aquí a probar. Vamos primero, obviamente al servidor 1 sí vamos a acceder porque estamos en la red. Bueno, aquí me confundí, o sea, el servidor 1 y servidor 2, este que está aquí, obviamente vamos a entrar, vamos a hacer la prueba con estos dos servidores. Servidor 1 es 172.16, 255, 254. Si podemos hacer HTTP. Ahora probemos con el servidor 2, 192.168.0.254. Vemos que también podemos acceder
hacia ese servidor. Eso es lo que corresponde a HTTP. Ahora vamos a hacerlo hacia FTP. Vemos que sí me deja. Y si lo hacemos a vemos que también lo permite. Ok, esto sí lo permite. Ahora desde este portátil vamos a hacerle ping hacia esos servidores. Ejecutar el comando ping. Vamos a hacerlo primero al servidor 2. Si tenemos respuesta. Ahora vamos a hacerlo hacia el servidor 1. Si tenemos respuesta. Bien, vamos a verificar. Bueno, lo que se quiere es que esta red no tenga acceso a solamente HTTP del servidor 1. Vamos a verificar la regla 10 a 172. Entonces vamos aquí, 10 a 172. Vamos a ver qué posiblemente puede estar sucediendo. Aquí está del TCP, la 10, esta es la máscara, al host 255.254. Bueno, al parecer todo está bien y luego que permita lo demás. Si yo veo que aquí todo está bien, entonces voy a ver en qué sentido está configurado esta parte. Veamos. Este es la interfaz Giga 0. La interfaz Giga 0 está de salida. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Aquí está el error. Lo que se quiere es que él empiece a filtrar esa ACL de entrada. O sea, cuando llegue una petición de la 10.0, que él lo filtre. O sea, que no es de salida, sino que es de entrada. Lo vamos a ver. Vean el mouse. De arriba hacia abajo indica entrada al router. Entonces, ese es el error que tenemos acá. Entramos a la interfaz Giga 0. Vamos a negar esto que tenemos aquí. Y vamos a colocar la de entrada. Para que cuando entre el router procese y recuerden la lógica, la tabla de enrutamiento, toda esta parte. Ahora vamos a hacer la prueba reina. La prueba reina es HTTP hacia, anteriormente si no los permitió, hacia el servidor 1. Aquí no los debe de negar. Bueno, ahí parece que está funcionando. Ok, ahora probemos hacia el servidor. Sería la 192.168.0.254. Vemos que esa sí tiene acceso. Y solamente estaríamos denegando lo que nos dice la principal, que es HTTP al servidor 1. O sea que por la ACL, el problema 2, ya hemos resuelto esa parte. Para la parte 3, que es resolver el problema 3 de la ACL, entonces lo que nos están diciendo es que la red 172.16.0.0 en la 16 no puede acceder a FTP del servidor 2. O sea que esta red no puede acceder a FTP de este servidor. Entonces vamos a simplificar esta parte de tener que, porque nos lleva mucho tiempo, tener que verificar. Lo que nos interesa es que esa red no acceda a FTP del servidor 2. Entonces vayamos a L1, hagamos un FTP hacia el servidor 2, que es 192.168.0.254. Vemos que si no los permite, entonces la idea es que esto no se permita.
lo que nos está diciendo la condición. Pero debería tener otro tipo de restricciones. No debería tener, por ejemplo, yo le puedo hacer un ping hacia ese servidor, e inclusive podría ser a HTTP. Entonces lo que no se quiere es únicamente FTP. Revisemos la ACL que dice 172 a 192. Bien, entonces esa es la que vamos a revisar, la que tenemos aquí, 172 a 192. Bueno, este sí lo miramos, con solo mirarlo sabemos cuál es el error. El error es que primero está la sentencia de permit, o sea que me va a permitir todo, y después va la negación, en la cual es la que se quiere. Entonces lo que se debe hacer aquí es invertir esta parte. Para esto vamos a eliminar esa lista, le vamos a dar el no a todo esto y vamos a darle un do show room para que vean que en realidad se eliminó. Vemos que ya no la vemos acá. Ahora la creamos nuevamente y vamos a colocar, voy a hacer que no se me haya escapado, aquí lo tenemos. Primero esta, primero que deniegue, recuerden ser lo más específico posible y después ir a lo más general, y ahora sí que permita IP de cualquier lado. Ok, entonces vayamos a L1, intentemos lo que nos interesa, el ping hacia la 0254. Vemos de que obtenemos respuesta, no ha cambiado nada. Vayamos aquí hacia la 192, 168, 054. Bueno, aquí me equivoqué, 168. Si obtenemos respuesta, o sea que lo que es ICMP y HTTP no ha cambiado, lo que tenemos que evaluar aquí es FTP. Vemos que ya no me permite el acceso como lo hacía anteriormente. Entonces aquí vemos anteriormente si me permitía el acceso, podíamos entrar, pero ahora mismo ya lo denegamos. Bueno, entonces hemos cumplido con lo que nos requiere. Aquí nos dice la puntuación debe ser de 90. Si vemos la puntuación, aquí tenemos 90 de 90, o sea que lo hicimos de forma correcta. Espero que haya sido de gran ayuda. No simplemente les va a ayudar a resolver este Packet Tracer, sino en su vida real se utilizan mucho las ACL y deben de estar pendientes y coordinar toda esta parte de las implementaciones, saber mucho la teoría para hallar la solución de los problemas. Este es el ítem 9.4.2.7, práctica de laboratorio, resolución de problemas de configuración y colocación de ACL. Veamos qué nos ofrece Cisco para este laboratorio. Bien, un poco de la topología. La idea es que realicemos esto con ambientes reales. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer un campus donde puedan realizar todo esto, si no, lo pueden ejecutar en Packet Tracer, igual les va a funcionar. Un poco de la tabla de direccionamiento. Los objetivos en la parte 1, que es armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Parte 2, resolver problemas de acceso interno. Parte 3, resolver problemas de acceso remoto. Entonces esto prácticamente ya lo que hemos visto. Aquí un poco de lo que se va a hacer. Nos habla de una ACL 101 y una ACL 102. Entonces debemos de verificar que nos pide el laboratorio para realizarlo. Aquí otra ACL 121. Los recursos necesarios: 2 routers, 2 switch, 2 computadoras, cables de consola y los cables Ethernet y seriales. La parte 1, que es armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Entonces esto ya lo realizamos cada vez que hacemos un laboratorio en cualquier capítulo, así que ya es muy sencillo de hacer.
el paso 4, a configurar el acceso HTTP y las credenciales de usuario para el router HQ. En fin, esto también es muy sencillo. Ahora esto es lo que debemos de copiar y pegar por ejemplo en el router 1, en el router HQ. Es lo que se debe hacer. Resolver problemas de acceso interno, entonces deben de evaluar qué puede estar pasando, si está bien orientada, si están las direcciones que se debe de hacer. Eso, cuando estuvimos viendo esta parte en diapositivas, examinando los problemas que se nos pueden presentar, muchos de ellos son los que vamos a ver en esta parte. Mira, aquí no hablas del sentido, entonces por ser una ACL, por el número, por ser una ACL extendida, recuerden que es lo más cerca posible del origen. Por ahí pueden hallar la respuesta. Paso a resolver problemas de la ACL 102. Entonces, dependiendo de lo que nos dicen que se debe de hacer y mirando las configuraciones, entonces ahí muy seguramente estaría el problema. Por último, parte 3, resolver problemas de acceso remoto. En fin, toda esta parte es la que deben de realizar. Bueno, esto también, esta pregunta ya la habíamos dicho. Bueno, esto también creo que lo hicimos cuando eliminamos, que leímos no haces list, pero todavía queda esa ACL ahí, pero si no existe ninguna instrucción no debe suceder nada. Bueno, vamos al ítem 9.4.2.8 Packet Tracer, reto de habilidades de integración. Entonces vamos a ver qué nos ofrece Cisco para este reto. Ok, entonces desafío de integración de habilidades. Esta es la topología. Vemos que ya por lo menos es un poco más compleja. La tabla de direccionamiento es lo que debemos de configurar. Bueno, en este caso los que no están configurados es lo que debemos hacer. Y me gustan este tipo de retos porque viendo este tipo de tutoriales me pongo desde el punto de vista de ustedes. Entonces se cree que todo lo sabemos o que ya entendimos, pero cuando nos sale un reto de este tipo, ahí es donde nos damos cuenta que la práctica hace al maestro. Entonces espero que le vaya muy bien este reto. Se van a tener que ayudar con otros capítulos, particularmente con el capítulo 8 y capítulo 9 del currículo número 1, donde habla de las subredes de VLSM, en fin. Un poco de la situación en la cual en esta actividad del desafío terminará el esquema de direccionamiento, configurar el enrutamiento e implementar listas de control de acceso con nombre. Por ejemplo, nos dice que dividamos la red, esta que nos dan aquí, en dos subredes iguales para utilizarse en sucursales. Entonces, por ejemplo, nos dice este tipo de preguntas, como les dije, les debe recordar esos capítulo 8 y capítulo 9 del currículo 1, la última dirección utilizable, la última dirección utilizable, en fin, toda esta parte. Bueno, aquí nos dice que configuremos EIGRP. Me imagino que lo demás están configurados en los routers, que ya entonces pueden ver cuál es, digamos, un ejemplo de cómo se configura esto. Es muy sencillo, simplemente le damos router EIGRP y se le da el número del sistema autónomo. En este caso nos están diciendo que es 1. Luego que estemos ahí, desactivamos la sumarización automática. Recuerden el comando no autosumary. Configuramos las interfaces adecuadas pasivas. Es el mismo comando independientemente del protocolo. Donde vean, por ejemplo, bueno, aquí nos están diciendo que es en sucursal, este que está aquí. Entonces, como por aquí no va a haber, digamos, ningún enrutamiento, ni por aquí, entonces esas dos interfaces van pasivas. Este extremo sí, porque aquí vemos de que hay otro dispositivo de capa 3. Entonces es muy sencillo esta parte. Aquí debemos de resumir esta ruta con una distancia administrativa de 5.
estas otras preguntas, establezca una ruta predeterminada, recuerden los 4-8 separados por punto que dirige el tráfico hacia la serial 0, en fin, toda esta parte resuma las redes de la LAN HQ en la serial 0 con una distancia administrativa de 5. Entonces eso ya lo hemos realizado y recuerden de que es muy sencillo en capítulos anteriores. Aquí una lista de control de acceso con nombre, así se va a llamar para evitar que en fin, ya tienen que leer ustedes y qué es lo que van a hacer. Que les vaya muy bien. La idea es que lo intenten realizar ustedes solos. Si no es posible realizar solo, de que ya no di o el tiempo no da, en fin, se junten con un compañero, pero como les digo, lo ideal es que primero lo realicen ustedes se motiven, ustedes implementen su propio desafío para ver si lo que se ha aprendido aquí ha valido la pena. Entonces no es más que decirle, aquí es donde muchos arrugan la cara o cierran los ojos, en fin, no quisieran que llegue este momento porque este reto es para ustedes. Lo haríamos como máximo unos 10 minutos si se tiene la habilidad, pero ustedes se pueden tomar todo el tiempo que quieran porque es factible de que ustedes apenas están aprendiendo esta parte. Entonces es bueno porque es una recopilación de otros capítulos, nos incluyen BLSM, nos incluyen el protocolo de IGRP, vemos la sumarización, en fin. Este es el tipo de retos a los cuales de ahora en adelante vamos a estar acostumbrados, así que debemos de prestar la mayor atención a los capítulos que vienen. Para el ítem 9.5 ACL de IPv6 vamos a analizar el ítem 9.5.1 creación de ACL de IPv6 y se desglosa el ítem 9.5.1.1 tipos de ACL de IPv6. Entonces vemos que las ACL de IPv6 son similares a estas ACL de IPv4 en cuanto a la configuración y el funcionamiento. Entonces, si ya estamos familiarizados con este tipo de listas de acceso para IPv4, muy seguramente las de IPv6 van a ser más fáciles de comprender y de configurar. Recuerden que existen dos tipos de ACL para IPv4, las estándares y las extendidas. Vemos de que en ambos tipos de ACL pueden ser numeradas o con nombre. Mientras que para IPv6 hay solamente un tipo de ACL que equivale a la ACL de IPv4 extendida con nombre. No existen ACLs numeradas de IPv6. Esto lo deben de tener claro. Ojo si les sale una pregunta en Cisco sobre este caso. Entonces veamos algunas de las características de ACL de IPv6. Recuerden de que son con nombre y la funcionalidad es similar a la de las ACL de IPv4 extendidas. Entonces aquí tenemos las de IPv4 que ya hasta aquí lo sabemos a la perfección y vemos qué es lo que vamos a encontrar en una ACL para IPv6. Una nota que nos da Cisco es que una ACL de IPv4 y una ACL de IPv6 no pueden tener el mismo nombre. Entonces, ojo con esto, también es pregunta de examen de Cisco o inclusive en producción, si se nos dice es porque este maneja el protocolo IPv4 y este maneja el protocolo IPv6, entonces debe de ser diferentes. Esto nos lo dice Cisco que no deben de llevar el mismo nombre. Para el ítem 9.5.1.2 comparación de ACL de IPv4 y de IPv6, entonces vemos que aunque las ACL de IPv4 y IPv6 son muy similares, hay tres diferencias fundamentales entre ellas. La primera diferencia es la aplicación de una ACL de IPv6. Recuerden que para aplicarlo a la interfaz en IPv4 utilizamos el comando accessGroup, mientras que para IPv6 vamos a utilizar el comando IPv6 Traffic Filter. Entonces esto va a realizar la misma función, a diferencia que recuerden esos dos protocolos. La otra gran diferencia es la ausencia de la máscara de Wildcard. Vemos que para IPv4 la utilizamos mucho para indicar exactamente cuál era la red, mientras que para IPv6 no se utilizan estas máscaras. En cambio se utiliza
la longitud del prefijo para indicar cuánto de una dirección IPv6 de origen o destino debe coincidir. Y por último tenemos las instrucciones predeterminadas adicionales. Vemos de que la última diferencia principal que tiene esta inclusión de dos instrucciones PERMI implícitas al final de cada lista de acceso IPv6. Recuerden de que para IPv4, ya sea estándar o extendidas, había una instrucción DNI implícita. Esto ya yo hice mucho énfasis en esto, así que ya lo debemos de saber. Mientras que en IPv6 se incluye una instrucción DNI IPv6 similar al final de cada ACL de IPv6. La diferencia es que para IPv6 también se incluyen otras dos instrucciones implícitas de manera predeterminada. O sea que vamos a tener ese DNI IPv6 NIN y también vamos a tener estas dos. La primera es PERMI ICMP NIN NDNA. Ahora vamos a explicar esto que es NDNA. Lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, por ahora es simplemente información. Y también vamos a tener otra que es PERMI ICMP NIN NDNS. Entonces, estas dos instrucciones que abarcan unos PERMI permiten que el router participe en el equivalente de ARP de IPv4 en IPv6. Hay que recordar que ARP se utiliza para IPv4 para resolver las direcciones de capa 3 con direcciones MAC de capa 2. Esto está bien claro, esta parte de ARP. Como podemos ver aquí en la imagen, en la cual para IPv6 utiliza los mensajes de ICMP de descubrimiento de vecino, o sea que sería DN, para lograr el mismo propósito en su homólogo de IPv4, o sea ARP. Y ND utiliza mensajes de solicitud de vecino, NS, y de anuncios de vecino, NA. ¿Qué sucede? Vemos de que estos ND se encapsulan en paquetes IPv6 y requieren los servicios de la capa de red de IPv6, mientras que para ARP, para IPv4 no utiliza la capa de 3. Recuerden de que ARP se mueve únicamente en capa 2 en IPv4. Dado de que IPv6 utiliza el servicio de capa 3 para el descubrimiento de vecinos, las ACL de IPv6 deben permitir implícitamente que los paquetes ND, o sea descubrimientos de vecinos, se envíen y reciban por una interfaz. Entonces esto es lo que nos abarca que por qué para IPv4 simplemente hay un DNI implícito y para IPv6 existe este DNI para IPv6 y también hay dos sentencias, en este caso PERMI, pero con el fin de permitir esos paquetes de descubrimiento de vecinos que son muy útiles para IPv6. Para el punto 9.5.2 configuración de ACL de IPv6, vamos al ítem 9.5.2.1 configuración de topologías de IPv6. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente, tenemos la topología, aquí es diferente con lo que hacíamos IPv4 porque se agregaban dos redes, en fin. Entonces eso es lo que vamos a implementar aquí. Veamos un poco cómo apenas vamos a configurar las redes. Por ejemplo, para R1, que es lo que tenemos aquí, pueden detener el video y después comparar lo que se hizo. Simplemente se aplicaron este direccionamiento. Bueno, aquí no lo muestran, pero recuerden utilizar el comando de IPv6 Unica Routing para habilitar todo lo que tiene que ver con IPv6 en el router. Esta es la configuración para R2 y aquí el resultado del comando show IPv6 interface brief, que nos muestra qué es lo que tenemos configurado. Lo mismo para R3. Entonces hasta ahora no hemos implementado ninguna ACL. Para el ítem 9.5.2.2 configuración de ACL de IPv6, entonces es muy sencillo. Esta es la sintaxis en la cual vamos a colocar, aquí está el significado. Entonces detengan el video para analizar cada uno de estos. Recuerden que es una nombrada, luego viene lo que es PERMI o DNI. Aquí
especifica si se niega o se permite el paquete. Entonces prácticamente esto fue lo que hicimos cuando analizamos IPv4, por eso la teoría nos dice que es un poco más fácil de comprender. Recuerden que aquí lo que sería es cambiar, no hay máscara de Wilcar, sino el prefijo, la longitud del prefijo. Bien, hay un any, hay un host, se pueden utilizar un operador, recuerde EQ, mejor dicho, es lo que tenemos aquí, y un número de puertos. Entonces veamos un ejemplo para que veamos esto más claro. Aquí vamos a implementar una lista de control de acceso para IPv6. El comando es IPv6 access list y le damos el nombre de esa ACL nombrada. Luego le decimos denegar o permitir cuál es el protocolo, y viene la red y luego le colocamos cuál es nuestro destino. Por último le damos un permit IPv6 NIN. Entonces, si vamos a la topología, lo que se quiere aquí es denegar todo el tráfico. Bueno, todavía no hemos visto si es saliente o es entrante, porque es el próximo ítem cuando lo apliquemos a la interfaz, pero de toda esta red, y permitir todo lo demás para el tráfico IPv6. Para el ítem 9.5.2.3, aplicación de una ACL de IPv6 de una interfaz. Entonces vemos que después de haber configurado esa ACL de IPv6 se debe de vincular a una interfaz a través del comando IPv6 Traffic Filter, y le damos cuál es la lista de control de acceso nombrada, y le damos una orientación, si es de entrada o si es de salida. En este caso le decimos que es de entrada, se la aplicamos a la interfaz serial 0, cosa que esta red va a denegar o no va a poder entrar a todo lo que tiene que ver con R1, ya sea la interfaz Giga 0 y la interfaz Giga 1. Al finalizar, Cisco nos da una nota, nos dice que tanto para IPv4 como en IPv6 se utiliza el comando IP Access Class para aplicar una lista de control de acceso a los puertos de la BTY. Entonces esto también queda claro. Para el ítem 9.5.2.4, ejemplos de ACL de IPv6. Entonces el primer ejemplo que vamos a ver, como lo analizamos en esta imagen, es denegar FTP. Entonces vemos que R1, que es donde está configurado, vemos que se aplica una lista de control de acceso de IPv6 para denegar el tráfico FTP a la red 11. Cuando me refiero a 11 quiere decir a esta, o sea, a lo que tiene la interfaz Giga 01 de R1. Entonces lo vemos aquí, en el cual se deben de bloquear los puertos para los datos FTP, recuerden 20, y el control FTP puerto 21. Es lo que tenemos aquí. Vemos de que utilizamos el mismo operador lógico, la misma red inicial, en fin. Bueno, esta es la de destino, este ENI significa la red de origen. Obviamente lo que cambia aquí es el comando para IPv6. Vemos que debido a que el filtro se aplica, es lo que tenemos aquí, a la interfaz Giga 0 de entrada, solo se denegará el tráfico a la red 10. Entonces eso es lo que se necesita. Por ejemplo, si la 10 quiere llegar a otra red, lo puede hacer, pero no lo puede hacer hacia la red 11. El otro ejemplo es restricción de acceso, es lo que vamos a ver. Vemos que se va a configurar una ACL de IPv6 para proporcionar que la LAN de R3, o sea, esta que tenemos aquí, que la LAN de R3 tenga acceso limitado a la LAN de R1, a las dos LAN. Entonces se agregan comentarios en la configuración, recuerden el comando remove, para ver qué es lo que se hace. Entonces veamos, la primera instrucción, que es lo que está haciendo, esta que tenemos aquí, inclusive nos da el comentario, pero en realidad lo que hace es que permite a través del permit el acceso desde cualquier dispositivo, es lo que tenemos aquí, la inicial, hacia el host, en este caso un host específico con HTTP y HTTPS. Eso es lo que vemos ahí. El resto de los dispositivos tienen el acceso negado para la red 10, esta que tenemos aquí con esta sentencia.
bien como tercero. Entonces vaya viendo el círculo para ir orientando esta tercera sentencia. Inclusive aquí nos muestra qué es lo que se hace. Vemos que el PC3 es este que tenemos aquí, el 3012, le permite acceso por telnet a PC2. Entonces son diferentes maneras de hacerlo. Para el cuarto tenemos que el resto de los dispositivos tienen denegado el acceso a telnet desde PC2, con lo que tenemos aquí. Es muy sencillo, lo único es que va a cambiar toda esta parte del direccionamiento. El 5, como ya todos sabemos qué significa este permit IPv6 NIN, el cual el resto del tráfico de IPv6 se permite para todos los destinos. Por último, vamos a aplicarla esa ACL hacia una interfaz. Vemos de que se aplica en sentido de entrada, por lo que solo la red 30/64 se ve afectada. Entonces eso es uno de los ejemplos para esta parte de IPv6. Para el ítem 9.5.2.5, verificación de ACL de IPv6, entonces aquí vemos el comando. Recuerden que lo que vamos a cambiar es de IP a IPv6. Aquí nos va a mostrar si se aplica de entrada. En este caso se aplicó. Con un show access list nos va a mostrar lo mismo, pero obviamente cuando digo lo mismo es digamos toda esa sentencia básica, pero recuerden que lo que cambia es esta parte de el direccionamiento IPv6. Esto lo vamos a hacer cuando veamos ese packet tracer. Tenemos también con el show running config, que es lo que debemos de tener configurado. Entonces no es más que esa parte. Para el ítem 9.5.2.6, packet tracer, configuración de ACL de IPv6, entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este packet tracer. Veamos qué nos ofrece este packet tracer, configuración de ACL de IPv6. Entonces un poco de la topología que vamos a estar utilizando. La tabla de direccionamiento es la que tenemos aquí, y los objetivos en la parte 1, que es configurar, aplicar y verificar una ACL de IPv6. La parte 2, que es configurar, aplicar y verificar una segunda ACL de IPv6. Entonces en la parte 1 nos explica que según los registros, una computadora de la red 11, o sea, este que tenemos aquí, cuando me refiero a 11 hago referencia hacia esta red para tener que evitar decir todo, y vamos a actualizar repetidamente su página, lo que se ocasiona un ataque de denegación de servicios contra el servidor 3, o sea, este que tenemos aquí. Hasta que se pueda identificar y limpiar el cliente, se debe bloquear acceso HTTP y HTTPS a esa red mediante una lista de acceso. Eso es lo que se va a hacer. Para el paso 1 nos dicen configurar una ACL que bloquee el acceso HTTP y HTTPS. Lo vamos a hacer a través de todos estos comandos. Entonces vayamos hacia R1. Recuerden, ahora el comando es IPv6 access list, y recuerden que son nombradas. En este caso me piden que le coloque este nombre. Vamos a copiar y a pegar para que sea exacto. Entonces de ahora en adelante lo que vamos a denegar es el tráfico del puerto 80 y del puerto 443. Aquí nos indican que lo coloquemos como www, es lo que vamos a hacer. Entonces le vamos a decir que deniegue TCP desde cualquier origen hacia el host, el que tenemos aquí. También vamos a copiarlo para ahorrar tiempo. Y le vamos a decir que sea igual a www.
Lo mismo vamos a hacer pero con el puerto 443 HTTPS. Y nos dicen que permitir el paso al resto del tráfico IPv6. Entonces, como se podrá imaginar, sería permit. Le decimos que es IPv6 y le damos NIN. Entonces, de esta forma le permitimos ese paso a lo que no corresponda con las primeras sentencias que hagamos. Ahora aplicar la ACL a la interfaz correcta. Entonces esto ya lo hemos realizado. Lo único que va a cambiar aquí es obviamente es todo el comando. Recuerden que lo que se quiere es que esta red, un equipo de esta red no pueda llegar hacia esos dos servicios del servidor 3. Entonces la idea es que cuando llega router solamente sean analizados esos paquetes de la 11, de la red 11, por eso no se aplica aquí. Se puede aplicar, pero tocaría que analizara también la red 10. Eso ya en materia de teoría está bien claro. Entonces aquí tenemos que es la interfaz giga 0/1. Entramos a la interfaz. Entonces veamos que el comando para es IPv6 Traffic Filter y le damos el nombre de esa lista. Le decimos que es de entrada. Bien, vamos a guardar por precaución. Ahora verificar la implementación de la ACL. Dice que realice las siguientes pruebas para verificar que la ACL funciona de forma correcta. Vayamos al navegador web de PC1 y vamos a digitar esta dirección. Entonces vamos a PC1. Vamos a acelerar esto. Y bueno, aquí hay un timeout, hay que revisar qué puede estar sucediendo. Ok, entonces vamos a hacer un ping porque quiero saber si estamos llegando hacia ese servidor. Vemos que no estamos llegando. Veamos que tiene configurado R1. Aquí tienes el IPv6 Unica Routing, o sea que está aceptando todo el enrutamiento IPv6. Bueno, aquí estamos corriendo EIGRP, está no shutdown, o sea que está habilitado. Aquí está, bueno, vamos a mostrarle, ya veo cuál es el error, pero quiero mostrarle antes qué es lo que está sucediendo. Aquí todavía no estamos aprendiendo EIGRP, cualquier ruta por dual. ¿Qué sucede? Que no voy a entrar en detalles, simplemente para que sepan cuando estemos en la configuración de EIGRP, entonces nos daremos cuenta por qué se utiliza esto. Con IPv6 para EIGRP necesitamos un router ID. Recuerden lo que hacíamos con OSPF, el cual el router ID lo hacíamos con una dirección de 32 bits, quiere decir que una dirección de IPv4. Entonces de esta forma también lo tenemos que hacer para que pueda levantar la adyacencia para EIGRP. Entonces es lo que vamos a hacer. Entramos aquí al modo IPv6 router, le damos que es EIGRP y el sistema autónomo es el 1 según lo que nos está indicando aquí. Hay algunas versiones en el que en esta opción nos dan enseguida router ID, pero en esta versión tenemos que ejecutar primero el comando EIGRP y ahí sí me dice que digite ese router ID. Veamos qué puede estar sucediendo aquí.
Ok, la palabra clave router ID, pido excusas en esa parte, y aquí ya lo tenemos. Ahora lo mismo tenemos que hacer con R2 para que pueda levantar esa adyacencia. Veamos qué tenemos acá configurado. Obviamente debe estar sobre el mismo sistema autónomo. Esto sí es letal para EIGRP, lo del sistema autónomo, cosa que recuerden que para OSPF el número o el ID del proceso podría ser diferente, pero esta es otra cuestión. Y como les dije, cuando entremos a configurar EIGRP y toda esa teoría que él abarca, entonces entenderemos mejor esta parte. Por ahora lo que necesito es darle conexión. Entonces, por ejemplo, vemos de que ya levantó la adyacencia, y si le damos do show IPv6 route, vemos que por lo menos ya aprendió dos redes a través del dual, la 1.10 y la 1.11, que vendría siendo las dos LAN de R1, la 10 y la 11. Lo mismo vamos a hacer con R3. La verdad no sé si Cisco hace esto a propósito en este tipo de los .pka para hacer un tipo de troubleshooting, o no sé, en realidad no sé, pero esto no deberíamos de hacerlo en este, porque en este Packet Tracer recuerden que esto va enfocado a la ACL. Entonces, y se empecinan en colocarnos EIGRP cuando ni siquiera todavía lo hemos dado. Entonces, veamos qué hemos aprendido. Hemos aprendido la 10, la 11, que fue lo que pasamos por ahí, y la 1, que debe ser este enlace WAN de R2 a R1. Eso lo hemos aprendido desde R3. Entonces, muy seguramente, si ahora yo me voy a PC1 y le doy un ping, ya veo respuesta. Entonces, seguramente cuando ya, vamos a ver si es la misma, ya podemos obtener esa respuesta. Lo mismo nos dicen, pero ahora con HTTP S, vemos que también obtenemos respuesta. Ahora, PC1 pertenece a la red 10. Entonces vamos ahora a PC2 para realizar lo mismo, que es donde nos interesa. Aquí ese tráfico debe ser truncado, no debe dejarlo pasar. Vamos a acelerar aquí y vemos que hay un timeout, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con HTTPS. Bien, entonces vamos a hacer un ping para verificar que únicamente se haya hecho el filtro para HTTP y HTTPS. Como les dije, esto no debería haber pasado. La configuración de RIP de IGRP ya debe estar completa. Aquí lo único que deberíamos de verificar es que en realidad estaría correcta la ACL. Entonces no sé si Cisco lo hace a propósito. En realidad no sé, pero bueno, la idea es que le demos solución a ese problema. Para la parte 2, que es configurar, aplicar y verificar una segunda ACL de IPv6, nos dicen que en los registros se indica que el servidor receiver ping de diversas direcciones IPv6 es un ataque por denegación de servicio distribuido. Se debe filtrar las soluciones de ping ICMP a su servidor. Entonces, para el paso 1 es crear una lista de acceso para bloquear ICMP. Vamos a colocarle este nombre, y lo que vamos a hacer es bloquear todo el tráfico ICMP desde cualquier host hasta cualquier destino, y vamos a permitir el paso al resto del tráfico IPv6. Entonces es muy sencillo esta parte. Vamos a crear esa lista
colocarle el nombre que nos dan aquí. Y vamos a denegar DNI todo lo que es. Y recuerden que este protocolo aquí, ICMP, y le vamos a decir que deniegue cualquier ICMP de cualquier origen hacia cualquier destino, y vamos a permitir cualquier paquete de IPv6 de cualquier origen hacia cualquier destino. Vamos a guardar por precaución. Es lo que se hizo aquí. Ahora, para el paso 2, aplicar la ACL a la interfaz correcta. Nos dice que en este caso el tráfico ICMP puede provenir de cualquier origen. Para asegurar que el tráfico ICMP esté bloqueado independientemente de su origen o de los cambios que se produzcan en la topología de red, aplique a la ACL lo más cercana posible hacia nuestro destino. Entonces, recuerden, la idea es que la apliquemos en esta interfaz. Entonces vamos a aplicar la interfaz Giga 01. Y le vamos a dar el comando IPv6, perdón, Traffic Filter. Le vamos a decir cuál es. Creo que la tengo aquí, sí. Y le decimos que es de entrada. Ahora nos dice, haga ping desde la PC2 hacia este IP y debe de fallar. Entonces creo que ya lo teníamos. Bueno, ahí está correcto. Algo está pasando. Y si vamos a PC1, algo está pasando porque me está dejando pasar el tráfico. Veamos qué puede estar sucediendo. Revisemos R3. Bueno, aquí está la lista de control. Bueno, aquí encontré el problema, que si alcanzan a ver, aquí nos está mostrando la Giga 01, pero toda la configuración está en la Giga 00. Entonces no debemos de confiarnos en esa parte. Tenemos a la Giga 0 y ahora sí apliquemos esa entrada. Veamos qué puede estar sucediendo ahí. Bueno, ya no tenemos respuesta. Y desde PC1 vemos de que ya no tenemos respuesta. Bueno, quiero que vean algo. Si me dio respuesta. Revisemos qué es lo que se quiere para que esto quede claro. Quiero que vean algo. Ese algo es, aquí nos dice, de que recibe ping de diversas direcciones IPv6. O sea que, si nos ponemos a ver, y esto es, quiero que quede claro porque de esta forma nos logramos confundir. Miren que ahora apliqué la interfaz en el orden que no era, porque no había leído, no había entendido bien qué era lo que se quería. Me confundí, entonces pido excusas por esta parte. Ahora, ¿qué pasa? Como de la red de afuera, independientemente, bueno, en esta topología nada más nos muestran estos dos equipos, pero independientemente si hay otro equipo por acá, otra red por acá, en fin, supongamos que esto es una nube, quieren hacerle ping hacia este servidor. Si lo vemos desde el punto de vista de R3, en este caso, como viene desde afuera, se interpreta que entra al router
R3. Entonces, si viene desde afuera y entre comillas entra a este router, yo le tengo que decir que es de salida, es out. Entonces la interpretación de las ACL es muy diferente en el sentido en que estemos analizando. Si yo estoy analizando desde el servidor hacia cualquier equipo, le estoy diciendo que es de entrada, pero esa entrada también se puede interpretar de lo que venga de afuera hacia el router. Entonces, si es de entrada desde MILAN, de entrada hacia afuera, esto quiere decir que es de entrada. Ahora, si es de entrada del router desde afuera hacia MILAN, quiere decir que es de salida, o sea, es out. Entonces, de esta forma, aquí vemos que si la aplicamos de entrada, desde ese punto de vista sí tenemos respuesta, o sea que todavía no está funcionando ese filtro. Ahora, en R3 vamos a modificarla, vamos a colocarle aquí que sea out, vamos a guardarla. Vemos que ahora ese filtro debe de funcionar, nos dice que no se alcanza esa red, y aquí también. Entonces ya hemos logrado lo cometido. Entonces no pude editar este video. Lo que quería que entendieran es que esto de ACL nos tiende a confundir si no sabemos interpretar qué es lo que nos está pidiendo. En este caso, el que nos está pidiendo lo que tiene que ver con la orientación o con el sentido en el cual hay que aplicarla. Hay que ver cuáles son los requerimientos, si de tal equipo no podemos hacer ping a tal equipo, si es de afuera a tal servidor, si el servidor no puede hacerle ping hacia otro equipo, en fin. Esto de orientación es sentido común, es saber interpretar. Entonces quisiera que quedara clara una vez más. Si nos vemos en R3, puede entrar tráfico de afuera hacia MILAN o puede entrar tráfico desde adentro, desde MILAN hacia afuera. Ahora, si el requerimiento es que este equipo filtre, o digamos algún servidor de acá, tiene que ser de entrada, porque recuerden que la idea es que se analice todo el paquete para que pueda hacer los filtros necesarios. Por eso una ACL, lo que es extendida, se aplica lo más cerca posible hacia el origen. Ahora, si desde afuera quieren entrar hacia mi servidor, quieren hacer algún filtro, entonces obviamente si lo vemos desde R3, el tráfico está entrando, o sea, en algún momento tiene que entrar, pero esta entrada yo la interpreto como una salida en el comando out. A eso es lo que quiero que haga referencia. Entonces eso es lo que se tiene que tener en cuenta para este tipo de temas como lo son las ACL. Bueno, por último, aquí que hagamos al navegador web desde PC1 para ver si tenemos gestión, porque recuerden que únicamente lo que necesitamos es ICMP. Obviamente por la ACL que existe no lo podemos hacer por la red 11, por eso no nos piden que sea desde la PC2. Bien, entonces espero que haya sido claro esta parte de esa configuración de ACL de IPv6. Para el ítem 9.5.2.7, práctica de laboratorio, configuración y verificación de ACL de IPv6, entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este laboratorio. Aquí vemos el PDF, el cual un poco la topología. La idea, como todo laboratorio, es que lo implementemos en equipos reales. Recuerden, aquellos que estén asociados a una academia deben de tener por ende un laboratorio en el cual puedan utilizar este tipo de equipos. Si no, lo pueden utilizar en Packet Tracer, lo pueden utilizar en GNS3 y otro emulador que es muy bueno que se llama Boson. En fin, tenemos la tabla de direccionamiento. Esto es lo que se debe de configurar. Los objetivos en la parte 1, que es establecer la topología e inicializar los dispositivos. Parte 2, configurar los dispositivos y verificar conectividad. Parte 3, configurar y verificar las ACL de IPv6.
y parte 4, editar las ACL de IPv6. Entonces vemos que lo que es parte 1 y parte 2, esto ya lo saben ustedes de memoria, puesto que por cada laboratorio que hacemos nos piden hacer lo mismo. Nos interesa lo que es la parte 3 y parte 4. Aquí un poco de información, entonces pueden leerla para que estén al tanto de lo que van a hacer. Los recursos necesarios: 3 routers, 3 switches, 2 computadoras, los cables de consola y los cables Ethernet seriales necesarios. Bueno, por acá esto ya lo saben hacer ustedes. La parte 2, que es lo que nos están pidiendo. En fin, por lo menos aquí nos dice cómo hacemos una ruta predeterminada para IPv6. Aquí nos dice prácticamente qué es lo que tenemos que hacer, la configuración. Ok, esto de verificar conectividad ya lo deben de hacer ustedes, si no deben de solucionar el problema. Recuerden, ahorita se nos presentó varios problemas con ese packet tracer y cómo se soluciona. Bueno, aquí nos dice que Terater personalmente utilizó el PuTTY para acceder hacia los equipos. Sin embargo, los que utilicen este Terater, aquí está un manual de cómo podemos ingresar. Parte 3, configurar y verificar las ACL de IPv6. Esto es lo que debemos hacer, toda la configuración. Paso 2, restringir el acceso de Telnet a la red, esta que nos dan aquí. En fin, ya esto lo deben de saber ustedes, de editar una ACL para IPv6. Aquí es un paso a paso de qué es lo que se va a hacer. En fin, entonces ya no hay excusa para no hacerlo, por lo que ya al principio de cada capítulo pueden descargar este tipo de laboratorios. Para el ítem 9.6 resumen, se desglosa el punto 9.6.1 resumen y vamos a analizar el ítem 9.6.1.1 de negación de FTP. Este es el PDF para el ítem 9.6.1.1 de negación de FTP. Un poco de los objetivos, el cual es implementar el filtrado de paquetes con ACL de IPv4 extendidas según los requisitos de red, incluir ACL con nombre y numeradas. Entonces, un poco de la situación, nos dice que hace poco se informó que hay cada vez más virus en una red pequeña o de mediana empresa. El administrador de red, después de haber hecho un seguimiento, se diagnosticó que hay descargas sobre un servidor FTP y la idea es bloquear esta parte. Podemos utilizar Packet Tracer para completar la actividad, la cual se debe crear una ACL con nombre para denegar el acceso del host al servidor FTP y luego se debe aplicar a la interfaz correcta. Esto es lo que debemos utilizar: una estación de equipo de host, 2 switches, un router de servicios integrados Cisco, en este caso un 1941, y un servidor. Bueno, esto es lo que se debe de hacer. Véanlo como un reto, porque aquí tienen que armar la topología. En el reto que estuvimos analizando en este capítulo ya la topología venía lista, como decirle, solamente completar lo que nos pedía ese reto. Entonces, aunque sea una actividad, véanlo como un reto para que empiecen ya a diseñar en lo que tiene que ver con Packet Tracer y no se basen en ya esas topologías que vienen listas para con los archivos de .pka que se pueden descargar. Bueno, la reflexión es, si ya es parte de ustedes, por ejemplo, cuál fue la parte más difícil de esta actividad de creación de modelos,
con qué frecuencia considera que los administradores de red deben cambiar a ACL en las redes, en fin. Toda esta parte ya la deben de manejar y saber implementar ustedes. Para el ítem 9.6.1.2 resumen, entonces veamos qué podemos resumir de esta parte. Lo primero que debemos de tener en cuenta, recuerden de que los routers no filtran el tráfico de manera predeterminada. El tráfico que ingresa al router se enruta solamente en función de la información de la tabla de enrutamiento. Esto ya lo sabemos. Cuando les expliqué, o recuerden esa parte, una pregunta que nos hacía si no estoy mal, un packet tracer o un laboratorio, no recuerdo, pero nos decían que por qué, bueno, eso es cuando íbamos parte de IPv6 o IPv4, que por qué los paquetes que manejaba EIGRP para mantener su adyacencia, bueno, no nos decían esto, pero sí nos decían que los paquetes propios de IGRP, ¿por qué no se denegaban si estamos denegando todo el tráfico? Recuerden de que las ACLs o los routers utilizan las ACLs para denegar o permitir cierto tráfico que pasa por el router, no los que se genera el router. Estos, cuando corremos ese algoritmo, en este caso dual, que es IGRP, o cuando corremos SPF, que tiene que ver con OSPF, ellos empiezan a generar, el router ya empieza a generar tráfico para que puedan mantener ese protocolo. Ahí se está generando el tráfico, no, obviamente va a pasar de un router a otro. Entonces quiero que no se interprete eso, que cuando decimos cuando pasa tráfico es obviamente el tráfico de las redes, no el tráfico que está generando el router. Entonces eso debe de quedar muy claro. Recuerden que el filtrado de paquetes, el cual controla el acceso de una red, se da mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes de la transferencia o el descarte de estos según el criterio, recuerden, de la dirección de origen, la dirección de destino, el protocolo, el cual va asociado ese paquete. El router utiliza unas reglas para determinar si permite o deniega el tráfico. También puede realizar filtrado de paquetes en la capa 4, en la capa de transporte. Recuerden cuando lo hacíamos con el DENI TCP o hacíamos el DENI o Permit TCP. Eso también hacemos ese filtrado en capa 4. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que una ACL es una lista secuencial de instrucciones, ya sea Permit o DENI, donde la última instrucción de la ACL siempre es una instrucción de DENI implícita. Esto bloquea todo el tráfico. Recuerden de que por lo menos deben haber un Permit para que no se deniegue nada. También en su momento dije una anécdota en la cual ciertas preguntas de certificación donde me colocaban esa parte, nos daban ciertas sentencias con DENI y a lo último nos preguntaban, o sea, no había ningún permit en ese ejemplo, nos preguntaban que si se denegaba FTP, si se denegaba Telnet, y una de las preguntas era que se denegaba todo. Obviamente si uno ve esa instrucción, esa ACE, veía el puerto 23, veía el puerto 21, entonces fácilmente pues se puede escoger de que se está denegando esos dos protocolos, pero como no hay ninguna instrucción que decía permit, ¿de qué sirve denegar esos dos protocolos cuando al final hay un DNI explícito, implícito? Esto acarrea de que se deniegue todo tráfico independientemente de que arriba hayan instrucciones muy precisas. Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Vemos de que cuando el tráfico de la red atraviesa una interfaz configurada con una ACL, el router compara información dentro del paquete con cada entrada en orden secuencial. Esto se hace para determinar si el paquete coincide con las instrucciones.
Si encuentra una coincidencia, el paquete se procesa según corresponda. Esto también estuvimos viendo cómo o cuál es esa lógica interna que maneja el router a través de las diferentes ACL, ya sea estándar o ya sea extendidas. Estuvimos viendo esos diagramas lógicos y esas decisiones que toman los routers. Estuvimos analizando fuertemente esta parte de las ACL estándar, la cual se puede utilizar para permitir o denegar el tráfico de direcciones IPv4 de origen únicamente. Esto debe de quedar bien claro porque es una de las principales diferencias que tienen estas ACL estándar, donde solamente podemos hacer filtro de origen de esas direcciones IPv6 o ya sea esa red IPv6 de origen únicamente. Recuerden de que las ACL estándar se colocan lo más cerca posible de nuestro destino. Esto debe de quedar bien claro. Ahora hablemos un poco sobre las ACL extendidas. Recuerden que estas filtran según varios atributos en los cuales encontramos el tipo de protocolo, la dirección IPv4 de origen, de destino y los puertos de origen o de destino en los cuales queremos hacerle ese filtro. Y recuerden de que la regla básica para la colocación de las ACL extendidas, es colocarla lo más cerca posible a nuestro origen. Estas dos reglas, tanto ACL extendidas como estándar, las debemos de tener muy claras. También estuvimos viendo la configuración. Recuerden de que para las ACL estándar utilizamos el comando en configuración global de access list. Recuerden también esa nomenclatura en la cual las que son numeradas un intervalo de 1 a 99 y también esa parte de ACL extendida va dando un intervalo de 100 a 199 y también de 2000 a 2699. Entonces en ese rango nos estaríamos moviendo con ACLs numeradas extendidas. También analizamos que tanto las ACL estándar como las extendidas pueden tener un nombre, pero aquí el comando cambia. Recuerden de que ya el comando es IP access list, le damos si es estándar o extendida y obviamente el nombre a la cual queremos realizar esa función. Recuerden también utilizar la máscara de Wildcard, esto para IPv4, y también recuerden de que para IPv6 esto se elimina este concepto de máscara de Wildcard porque manejamos lo que tiene que ver con el prefijo. Bueno, después de que configuremos ya las access list, no quiere decir de que empiezan a funcionar de forma correcta o en el sentido o en la orientación exacta. Bien, en ese orden de ideas, estas ACL deben de ser aplicadas a una interfaz y darle un sentido. Cuando estamos hablando de un sentido, quiere decir que si son de entradas o si son de salida. Esto lo hacemos con el comando, esto es dentro de la interfaz, estoy especificando para IPv4 con el comando IP access group. Esto, recuerden la regla de las 3P, en la cual una ACL por protocolo, una ACL por sentido y una ACL por interfaz. Entonces esto nos va a ayudar a saber dónde ubicarla, o si de pronto tenemos muchas ACL o queremos filtrar cualquier tipo de tráfico y esa interfaz no nos va a permitir o decir de que ya está asociada a una. Hay que tener esta parte. Lo otro es la eliminación de una ACL en una interfaz. Lo hacemos a través de la denegación con el comando no IP access group. Esto también lo estuvimos analizando. Los comandos de verificación utilizamos el show running config y el show access list para verificar todo lo que tiene que ver con ACL. También con el comando show IP interface, donde nos decía si es de entrada, si es de salida y que ACL, si es nombrada o si es numerada, se está aplicando
esto referente a la verificación. Recuerden también que estuvimos analizando esas ACL que se le pueden aplicar a la BTY para el acceso remoto. El comando aquí es dentro de la línea BTY es access class, y recuerden también aplicarla a todas esas líneas a las cuales están configuradas en el equipo. Estuvimos haciendo un packet tracer en la cual solamente se la apliqué de 0 a 4, pero vemos de que también ese equipo me permitía hacerlas de 5 a 15. También se tenía acceso por Telnet, y eso no era lo que se quería. Entonces recuerden aplicarla hacia todas esas líneas BTY que nos trae el router para que trunquemos ese acceso por Telnet a través de una ACL. Bueno, por último hablemos un poco de IPv6, que fue el último tema que hemos dado. Recuerden de que esta se hace en el modo de configuración global utilizando el comando IPv6 access-list. Le damos el nombre para crear esa ACL de IPv4. Recuerden de que para IPv4 ya el concepto de ACL estándar se elimina. Aquí son netamente ACLs extendidas y nombradas. Entonces hay que tener claro eso. Recuerden de que no utilizamos wildcard, en cambio utilizamos esa longitud del prefijo para indicar cuántas direcciones IPv6 de origen o de destino se debe de coincidir. Y por último, vincularla hacia una interfaz, en la cual lo hacemos a través del comando IPv6 traffic filter. Le damos ese nombre de la ACL creada y le damos el sentido, ya sea de entrada o de salida. Con esto ya concluimos lo que tiene que ver con ACL. Como se pueden dar cuenta, es un capítulo muy extenso, donde hubo muchas situaciones, muchos packet tracers, muchos laboratorios, que en realidad en un ambiente de campus es muy difícil de que se dé todo este capítulo por la parte de los tiempos, los laboratorios, en fin. Espero de que, como todo capítulo, sea de gran ayuda, sea de gran complemento. Si no lo logran terminar en sus campus, en sus aulas, apóyense mucho de este capítulo, porque les va a ayudar a entender esta parte de la ACL. No es fácil entender las ACL. Hay que tener mucho sentido, orientación, hay que saber qué es lo que se está haciendo. Para la muestra un botón me equivoqué en un packet tracer, por lo que me tocó leer nuevamente hacia dónde iba la orientación y así corregir ese problema. Así que es de humano equivocarse, pero este tema, si no se presta mucha atención, nos puede llegar al error muy fácilmente. Hablemos un poco de lo que se nos viene. Lo que se nos viene es el capítulo 10 de DHCP. Yo creo que más de uno sabe que es DHCP, la asignación automática de host. La traducción al inglés es Dynamic Host Configuration Protocol, y en el español sería el protocolo de configuración de forma dinámica hacia esos hosts. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con IPv4, con IPv6, en fin. Es un laboratorio muy un capítulo muy esencial. Espero que me acompañen, y como siempre les digo, difundan la palabra. No se queden solo en que descubrí este video por YouTube, entonces no voy a decirle a nadie, para así poder qué sé yo, ganar créditos o saber más, en fin. La idea es que, así como yo hago esto sin ánimo de lucro, ustedes también lo realicen. La idea es que todos los que estén interesados logren aprender Cisco, redes de Cisco, en la parte muy esencial por lo que tiene que ver con CCNA. Bueno, no es más, sigan suscribiéndose, sigan dándole esos likes, esos me gusta, porque me intensivan a mí a seguir con este tipo de capítulos o este tipo de videotutoriales.